Hola, soy Luisa Maestri, docente del primer año del Plan de Formación Docente, y en este momento estamos presentando el panel dedicado a la temática del bloque número 3 acerca del recurso didáctico. En este caso vamos a trabajar y vamos a ampliar la perspectiva acerca del paciente como recurso didáctico en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. Para desarrollar este tema, el panel está conformado con 3 profesionales del área de la ciencia de la salud, todas docentes de la Facultad de Ciencias Médicas. En primer lugar, la licenciada magíster María Cristina Cometo, que nos va a comentar el área desde la enfermería, el tratamiento del paciente. En segundo lugar, la licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, licenciada Cecilia Testa, que se ocupa del tratamiento neurokinésico con pacientes especiales. Y en tercer lugar, la licenciada Mónica Brizuela, licenciada en Fonoaudiología, que se ocupará del paciente en tratamiento de la audiología. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luisita. Muchas gracias por la invitación. Pero debo decir que siempre ella tiene esa habilidad, ¿no es cierto?, de genuina y aguda de poner un tema así para hacernos repensar todo el tiempo. El tema anterior a que me invitó fue la interdisciplina, les quiero decir. El panel salió divino en aquella oportunidad. Entonces por eso me animé a acompañarla hoy de nuevo con este otro tema que me ha provocado, les quiero decir, una suerte de contradicciones y dudas cuando leí la definición, que la traje acá, sencilla, dice, un recurso didáctico, porque para lo que me invitó Luisita acá, para compartir con ellas, el paciente como un recurso didáctico. Entonces, cuando yo leo la definición, dice, un recurso didáctico es cualquier material que sea elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. Así denominados, los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. Como mínimo, para mí este paciente es un sujeto, primero de atención, primero fuertemente, y segundo de aprendizaje, según mi forma de entender. Después Luisita nos dirá si estamos equivocadas, si estamos entendiendo bien la cosa, pero primero es un sujeto de cuidado, para mí enfermera, y después un sujeto de aprendizaje, pero sujeto, persona. Y ahí es donde me hizo temblar la definición, ¿verdad?, de recurso y de material. Entonces dije, a ver, ¿de qué manera uno puede entender esto que estoy planteando, que es un sujeto de cuidado y un sujeto de aprendizaje? Y por lo menos dije, hay 3 respaldos o 3 telones que yo tengo que tener de fondo, o 3 pisos donde yo me tengo que parar fuertemente para enfrentar al alumno, ¿no es cierto?, para conversar con el alumno de esto. Y los 3 contextos que elaboré, digamos, o que pensé, son, primero, el contexto de la bioética. Desde ahí entiendo que debe ser respaldado este sujeto de aprendizaje, y planamente o rápidamente con los 4 principios, si quieren, ¿no es cierto?, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. O como dice un autor muy conocido, Diego de Gracia, por lo menos 2, de mínima, dice, no maleficencia y justicia. ¿Por qué digo esto? Porque este sujeto, y si yo sigo pensando lo de antes, este sujeto que lo que vino a hacer a una institución de salud, vino a buscar que le den un bien para solucionar un problema, está seguro de que no le van a hacer daño y que le van a dar lo que él necesita. Y además sabe que tiene libertad y responsabilidad y bien. Y podemos discutir si voluntad, ¿no es cierto?, en determinados momentos, de decidir qué es lo que quiere hacer, sobre todo con su cuerpo y con su vida. Entonces, el planteo del
de la base bioética, me parece que responde para circunscribir quién es este sujeto, que yo después lo voy a poner en virtud del aprendizaje. Por más que esté hablando de una institución escuela. ¿No es cierto? El segundo contexto que a mí me fue bueno también fue el jurídico. Ya hay una ley que se llama la Ley de Salud Pública, que me anoté el número porque nunca me la acuerdo, 26529, que tiene sanción en el 2009, más conocida como la Ley de los Derechos de los Pacientes, ¿no es cierto?, que tuvo varias reglamentaciones y tuvo varias veces modificaciones, pero tiene un capítulo, que es el capítulo 1 y el artículo 2, que dice derechos del paciente. Y cuando habla de derechos del paciente dice, en su relación con los profesionales e instituciones de salud. Y dice, derechos del paciente constituyen los derechos esenciales en relación entre el paciente y los profesionales de la salud, entre el paciente o los agentes del seguro de salud, y lo último que dice, y cualquier efector de que se trate. O sea que el docente puede llegar a ser cualquier efector de que se trate. Y enumera 6 o 7 derechos. Y dice, ser asistido, trato digno y respetuoso, respeto a la intimidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, información sanitaria e interconsulta médica. Entonces ya no solamente tengo la ética, sino tengo la ley. O sea, ya no puedo poner la cabeza para atrás. Hay una ley que tiene sanción, que sirve para toda la República Argentina. Y el tercer contexto, que quizás no creo que ninguno de estos tenga más peso que otro, sino que creo que los tres conforman la plataforma, según mi modesto entender, es el contexto científico-técnico. O sea, yo, enfermera, ¿qué entiendo como enfermera? Que es cuidar a una persona. ¿Sí? O sea, para mí, enfermera María Cristina Cometo, entiendo que cuidar a una persona es establecer con el otro, primero, una relación intersubjetiva, porque se trata de dos sujetos que son pares. ¿Está? O sea, yo no por ser el cuidador tengo un nivel de preferencia o de predilección que el otro, que está en una situación de minusvalía, y que cada uno de nosotros tenemos necesidades y tenemos consideraciones que son válidas. O sea, es una interrelación o una interdependencia mutua para que se establezca el cuidado. Y después viene la habilidad científico-técnica. Si yo comprendo eso, entonces lo que siempre va a estar primero el acto de cuidar y después el acto de enseñar, aunque aparezcan juntos. La concepción del cuidado de una persona que yo tenga va a transparentar el acto de enseñar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Dice Carol Gilligan, que es una autora que posiblemente la hayan leído, sobre la ética de los cuidados, dice que si no existen las emociones incluidas en el cuidado, no hay cuidado con excelencia. O sea, esto quiere decir, si yo no me pongo, no puedo ponerme en el lugar de otro. Eso no quiere decir que yo llore con el otro, que tenga que sentir en mi cuerpo el dolor del otro, sino que interprete que esa persona es un sujeto igual que yo y le dé categorías de persona. ¿Sí? Bien. Entonces Carol Gilligan dice eso. Dice, las emociones van a hacer de que mi acto se complete aun cuando sea absolutamente científico, técnico, perfecto. Porque el acto de cuidado no se produce sobre un material inerte, sino se produce sobre un sujeto, una persona, que tiene dignidad por ser persona. Entonces, cuando planteé estos tres contextos, dije, bueno, ¿qué puedo decir ahora de lo que entiendo que se puede hacer para mejorar lo que hago mal? ¿No es cierto? Porque en realidad es eso. Entonces dije, bueno,
hay una cosa que está apareciendo bastante ahora, que son el aprendizaje de prácticas simuladas. El aprendizaje de prácticas simuladas no es que yo debo tener un laboratorio, ojalá lo tuviera, un laboratorio montado, como grandes universidades, si uno ha tenido oportunidad de ver en diferentes partes del mundo, se tienen hospitales de simulación en donde el estudiante, ¿no es cierto?, sí tiene un recurso, sí tiene un elemento donde se puede equivocar, donde puede repetir, donde aprende del error, pero siempre tiene un tutor que es expertísimo y le va diciendo, la mano la pone acá, acá es mejor. O sea, hay muñecos que yo los toco fuerte, por ejemplo, y dicen, en Estados Unidos dicen, por ejemplo, voy a llamar a mi abogado porque me está tomando fuerte, por ejemplo. O sea, no estoy hablando solamente de eso, estoy hablando de que a lo mejor una cámara Gesell puede producir una simulación del aprendizaje y puede permitir, o un compañero, o un acto de dramatización, puede permitirle al otro, ¿no es cierto?, que se equivoque antes de ir en relación del paciente. Ese sería uno. Y la otra es innovar en las metodologías pedagógicas. O sea, creo que en este momento tenemos que superar la metodología tradicional, que es la del modelo y la de la repetición. Acá se hace lo que yo digo. Acá al paciente se lo da vuelta así, se le cura la herida así. Es decir, entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es la última evidencia? ¿O qué se entiende por este modelo que yo dije recién? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros estamos en este momento propiciando en la especialidad una manera de modificar la experiencia de aprender haciendo, digamos, ¿no? Y entonces lo que decimos es lo siguiente: el tutor instructor debe ser un especialista. O sea, el tutor instructor que enseña al alumno en la cama del paciente debe saber. Debe tener categoría de tener experiencia y poder haber reflexionado de su propia práctica para poder volver y decir, de todo esto que no me condujo a buen puerto a mí, porque me equivoqué, puedo elegir he elegido estas otras metodologías o he elegido estas otras estrategias, esta técnica, y esto me llevó a buen puerto. Eso solamente lo puede hacer el que ha acumulado no solamente experiencia en cantidad, sino en calidad. O sea, eso que ha podido pararse a pensar en algún momento en lo que estaba haciendo. Algunos autores eso lo llaman metaanálisis, ¿no? Luisita, metaanálisis, otros lo llaman pararse a pensar, otros dicen reflexión de la propia práctica. Es una metodología que no tiene que ver con el paradigma de un modelo biológico, digamos, como el que uno está acostumbrado, ¿no? O de la repetición, sino es en donde yo entiendo que el estudiante es el que tiene que ver, el estudiante es el que tiene que relacionar, el estudiante es el que se tiene que dar cuenta que esto es lo que tiene que hacer y no lo que yo le digo que debe hacer. ¿Está? Entonces, esas dos categorías, para darle lugar a mis compañeras, porque creo que son más o menos los 10 minutitos, son las dos categorías que me parecen importantes que nos pudieran dar innovación a nuestra práctica, que no es fácil, que estoy hablando haciendo un corte, conozco absolutamente la práctica, o sea, no estoy hablando desde lo esotérico, sino estoy trasladándome a un lugar de cuidado y desde ahí estoy planteando otro tipo de enseñar o otro tipo de poder enseñar esto utilizando al sujeto persona. En este contexto yo digo que primero viene a buscar cuidado y después puede acceder a ser un sujeto de aprendizaje. Bueno, un honor escucharla a María Cristina con las palabras. Yo sentía muchas cosas que ella decía
Y como dice Luisa, yo trabajo con pacientes neurológicos y soy kinesióloga. Entonces el contacto corporal es el eje. Se trabaja con el cuerpo, para el cuerpo. Entonces, lo primero, taco un poco lo último que estabas hablando de simulación, lo primero es hacer roleplay. O sea, yo siempre hablamos con los alumnos, primero sientamos nosotros, nuestro cuerpo, aprendamos a movernos, aprendamos a sentir entre nosotros para poder después abordar al paciente. Porque si bien nosotros no hacemos nada invasivo, ya el contacto es invasivo, ¿sí? El contacto, las manos, el tocar, ya es una invasión hacia la intimidad del otro, hacia el cuerpo del otro. Entonces, lo primero que empezamos, yo voy a charlar con ustedes, les voy a contar un poco desde la experiencia, ¿no? Desde la cotidianidad de estar con los alumnos y con los pacientes. Empezamos, yo siempre le digo a los alumnos, empecemos a sentir nosotros, entre nosotros. O sea, yo soy el paciente, vos sos el terapeuta y bueno, a ver, tocame, sentime cómo te posicionás. O sea, si está en una camilla, cuánto invadís de su aire, ¿no? El contacto, el que parece que no es un objeto, no es un material. Entonces, cuando vos te acercas, cuánto te acercás, cómo te posicionas, y el lenguaje de las manos hablan muchísimo. O sea, yo puedo decir con la boca una cosa y con la mano estoy diciendo otra. Entonces, ser coherentes entre lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje de las manos, el contacto. Yo soy el terapeuta y vos venís a buscar que yo te ayude, y eso no es así. Entonces, incluso desde el contacto visual o desde la forma en que uno se para esperando cuando entra el paciente. Yo muchas veces, nuestros pacientes no caminan, vienen en silla de ruedas. Entonces, está bueno no hablarlo desde arriba, está bueno sentarse, como cuando uno habla con un niño. Hablar con un niño es mejor sentarse y ponerse a la altura de él y no mirarlo desde arriba, ¿no? Entonces, el adulto lo mismo, cuando viene, y primero él, y a veces pasa que viene en la silla de ruedas, acompañado por familiares, y uno se dirige al familiar. ¿Por qué al familiar? Porque él está en silla de ruedas, no puede hablar, no puede contestar, no puede saludar, no se puede agachar dando un beso. Entonces, empezando por ahí, el contacto visual, el poder sentarse, el a veces no estar frente a frente, sino al lado. Me siento al lado, lo miro y le pregunto cómo está, a qué viene, por qué, qué sabe. Muchos pacientes vienen con nosotros recién diagnosticados. Enfermedades como ELA, por ejemplo, la nombro porque está muy de moda por los baldazos de agua fría. Nosotros tenemos muchos pacientes con ELA. Vienen recién diagnosticados. Imagínense la situación, el bagaje que tienen con todo ese diagnóstico, y encima tengo que venir a esto que no sé qué es, que la rehabilitación se conoce mucho más ahora, es cierto, que hace 10 años atrás, pero hasta que no llega y me toca, no me intereso de qué se trata la rehabilitación. ¿Y qué es? Un sistema de presión y de presidiario. O sea, me transformo entro en una cárcel. ¿Hasta cuándo voy a hacer rehabilitación? Toda la vida, es lo único que me queda en enfermedades como ELA, por ejemplo, que no hay otra cosa más que hacer la rehabilitación. Entonces, viene con todo un bagaje, una historia personal, cultural, social, que eso hay que tener mucho en cuenta, y eso es que yo a veces digo que no todos los pacientes son pacientes para la práctica y no todos los momentos del paciente. Entonces, no son todos los candidatos, digo, no todos los pacientes son candidatos de ser recurso didáctico, no todos. Y creo que ahí es fundamental el instructor, el guía. Si yo soy instructora, yo supuestamente soy la que tengo la experiencia, la que llevo años con estos pacientes, yo tengo que tener esa mirada anticipatoria de saber que este paciente que acabo de conocer no es un paciente para que yo le diga al alumno, vaya, tome, llévale la camisa. No, o sea, evidentemente no, yo tengo que estar ahí, tengo que conocer, tengo que ver qué pasa y tengo que paralelamente preparar a este alumno, porque este alumno, y nos ha pasado este año,
también viene con toda una historia personal, con todo un bagaje social, cultural y demás, y de pronto se enfrenta con estas historias de vida, con esta gente que demanda mucho, y en kinesiología, en rehabilitación, uno vive a diario con el paciente. ¿Sí? Un paciente me decía que ir al médico era como mirar una película y estar con nosotros era la vida misma. Y es así, para ir al médico se ponen bonitos, se bañan, escuchan al médico, le dicen me duele acá, me duele allá y listo. Y después con nosotros están todos los días y uno tiene una oreja verde enorme que escucha. Y ese es otro punto a los alumnos, escuchen, pero ojo con lo que dicen, ojo con los consejos o con las cosas que dicen, porque el paciente necesita hablar y también quiere escuchar, pero ojo con lo que escuchen de ustedes, de sus bocas, porque muchas veces la disparidad de edad, ¿no? Los alumnos son jóvenes, están recién empezando, recién saliendo del cascarón, hace todo, hace como profesional, como persona, como todo, están creciendo, y esta persona es una persona adulta, con una vida vivida y con toda una historia y con una muerte quizás muy recién, muy pronta, con una sentencia de muerte muy pronta, entonces con un montón de cosas y espera del otro cosas de que uno como alumno o como chico, ni uno como instructor y con grandes y demás, está preparado para contener esa situación. Y bueno, por eso tenemos un equipo, por eso hay que aprender interdisciplina, por eso no estamos solos, gracias a Dios tenemos los psicólogos, los fonos, los neuropsicólogos que nos ayudan a poder encaminar, y la formación que yo brindo siempre a los pacientes, a los alumnos que están con nosotros, es que sea una formación interdisciplinaria, que los chicos no solamente se queden con ser kinesiólogos, sino aprender hasta dónde va el límite mío como kinesiólogo y dónde empieza el límite del otro, para que yo pueda ayudar, para que yo pueda buscar ayuda al otro profesional y decir, esto que me está tocando a mí no me corresponde que yo lo conteste, corresponde que yo lo sostenga y en un momento de aire vaya con el terapeuta que corresponde y le diga, mirá, me dijo tal cosa, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo contengo? Y ahí viene la interdisciplina, ahí viene la ayuda entre los terapeutas para poder sostener a este paciente que uno solo no puede sostener. Entonces, creo que fundamental es la observación. O sea, después de este roleplay, retomando lo que hablamos al principio, este roleplay que hacemos entre compañeros, que aprender a tocarnos, aprender a sentir, aprender el ejercicio, hacer el ejercicio que después le preguntan al paciente, porque decía, hace este sistema de posta, ¿vos lo hiciste alguna vez? ¿Vos lo hiciste para sentir que el otro lo puede hacer y cuáles son los posibles errores que pueden aparecer ante un obstáculo, ante cruzar un obstáculo, cuando una paciente tiene una dificultad en la marcha? Vos lo hiciste, tenés que sentirlo, hacerlo, para que después le podés decir al paciente, hacelo, y saber cuáles son los potenciales riesgos que pueden aparecer para uno poder sortear la situación, porque si no el paciente se enfrenta ante un riesgo y si vos no lo tenés medido, ¿qué le contestas? Entonces, eso es fundamental. Entonces, después de esta situación de roleplay y demás, la observación, el estar a la altura del paciente, y viene toda esta relación que REC plantea 3 criterios o competencias relacionales, que una es la aceptación, o sea, el interés por la problemática del otro, que el paciente se vea que a uno le interesa lo que le está diciendo. O sea, hay pacientes que hablan un montón, y a lo mejor en un montón de cosas a mí no me interesan, pero que no se note que no me está interesando lo que me está contando. A lo mejor yo tengo que ir llevándolo hacia donde quiero que me cuente o hacia qué es lo que me interesa saber, pero con sutileza, no negándole la mirada o haciendo oídos sordos o poniéndome a escribir cuando el otro me está demandando, me quiere contar algo. Entonces, empezando por esa aceptación. Y otro es lo que hablaba Cristina, la empatía, ¿no? La habilidad del terapeuta para entrar en el mundo de este ser humano que está sufriendo toda esta situación, este diagnóstico nuevo, esta alteración de la marcha, esta dificultad para manipular cosas, esto de que no puedo valerme por mí mismo, que se me acabó la independencia en ir al baño o en ponerme un pantalón. Entonces, esa posibilidad, esa empatía, poder
ponerte un momentito en los zapatos del otro, entrar en ese mundo, sin largarme a llorar con él, obviamente, tratando de controlar uno las emociones propias, obviamente, porque si no entramos a llorar con él, se acaba la empatía, se ensucia y pobre, en lugar de contenerlo terminamos llorando. No digo que no esté bueno emocionarse, que puede suceder, y en lo personal me ha pasado al punto de decir, espera un momentito, me voy, lloro un rato afuera, vuelvo y sigo. Porque obviamente que nos pasa que uno también tiene una historia personal, que uno también tiene momentos en la vida personales, que de pronto vienen personas que te cuentan semejantes historias que vos los ves y vos los querés ayudar, vos entras en su mundo y después no sabés cómo salir de eso, ¿no? Entonces te puede pasar. Pero bueno, esto es a diario en la formación de los alumnos y traigo de nuevo esto que nos pasó al principio de año con un alumno, de que empezaba a soñar, de que los familiares tenían esta enfermedad, entonces, y de querer ayudarla a esta persona, ser Superman, ¿viste? Y yo quiero salvarla. Vos sabés que no podés salvarla. Vos sabés que podés. Nosotros los kinesiólogos no curamos, y menos neurología. Lamentablemente, son muy pocas veces las que podemos dar el alta. Mantenemos, ayudamos. El centro donde yo estoy es un centro de diagnóstico, por lo tanto vienen todas enfermedades del sistema nervioso. No hay secuelares, son todas enfermedades. Todo va para peor, todo va evolucionando y todo va para mal. Entonces hay que ayudarlos a mantener esto, a darle calidad de vida. Calidad de vida. Entonces, ¿qué es la calidad de vida para esa persona? Entro en su mundo para conocer cuáles son las motivaciones de ese paciente, para que yo pueda saber cuál será la calidad para él, porque quizás no sea la misma que la para mí. Entonces, y esto de la autenticidad, la franqueza, no prometer, no creerse omnipotente, y para que dejes de llorar decir yo te voy a curar, vos quédate tranquilo, que vas a estar fantástico. No, la omnipotencia, la soberbia, esta cosa de creer que no, ser auténtico, de decir mira, esto es lo que nos está pasando, te vamos a ayudar, vamos a ir juntos, y es el 50 y 50. O sea, acá no venís a entregarte a que todos hagamos, sino que vos venís a aprender cómo vos y nosotros vamos a hacer que tu calidad de vida mejore, pero juntos. El protagonista es el paciente, no de pasivo, es un paciente activo, un paciente que tiene que llevar adelante las estrategias y las pautas que uno le indica. Y uno puede empezar a entrar en esto con los alumnos, en esto de conocer a los pacientes y empezar a ayudarlos a ellos, a los pacientes, a los alumnos, a que empiecen a poder comparar, quizás a aprender diferentes síndromes, por ejemplo síndromes motores, neurológicos, comparando, decir, bueno, este paciente, entonces empiezan a trabajar con ese paciente, decir, bueno, ahora vamos a ver este otro paciente y vos fíjate qué diferencia hay entre uno y el otro. Por ejemplo, en el tono muscular, cómo es el tono de uno con respecto al otro. Fíjate que uno es plasticidad, el otro es rigidez, es diferente. Entonces, empezar a que el alumno empiece a poder comparar y a poder aprender desde el paciente, manipulándolo en el buen sentido de la palabra, en el abordaje diario, y aprender a diferenciar que no todos los pacientes son lo mismo, que a no todos se le hace lo mismo y que no todos se comportan de la misma manera, ¿sí? Pero creo que más allá, como para cerrando un poco esto, es más allá de la formación profesional, de las competencias que uno les da a los alumnos en lo conceptual, en lo procedimental, o sea, toda la teoría, cómo hacer la técnica, cómo utilizar el recurso. Creo que es la formación en lo actitudinal. Creo que lo actitudinal es fundamental. Cuando hay una buena esencia como persona, uno como instructor debe poder conocerla en el alumno. Y eso debe fortalecerlo desde lo actitudinal. Creo que teniendo una buena actitud, como decía Cristina, el derecho del paciente, el respeto por el otro, la ética por el paciente, creo que eso es fundamental. Lo demás, en la práctica, el paciente
muchas veces sabe que el que lo está atendiendo es un alumno, pero si el alumno se comporta con respeto, con actitud, el paciente se deja, porque entiende que el otro también tiene que aprender. Y si lo está haciendo bien, si está un instructor cerca, no solo, el instructor está cerca, el paciente se va a dejar. Pero si hay buena esencia, si hay buena actitud profesional, personal, del alumno hacia el paciente. Eso es fundamental. No hay que ocultarle al paciente. Decir, no digas que sos alumno, no creo que no haya que decirlo. Sería una estafa. Me parece que estafarlo al paciente. Es mejor decirle, mira, es un alumno, se está formando, yo voy a estar cerca, soy instructor, me conoces a mí, yo soy instructora, le vamos a dar lugar a él para que él aprenda, vos podés colaborar. Y si el alumno tiene buena onda, si tiene buena actitud, el paciente termina amando a esos alumnos. Y terminan entregándose y ayudándolos para que aprendan, porque los dos están aprendiendo. El paciente también está aprendiendo a conocer su cuerpo, a conocer lo que le está pasando con la enfermedad. Entonces creo que se puede armar una relación muy buena, pero todo empieza de a poquito, y con el instructor siempre al lado, y con el equipo en lo posible, si hay un equipo al lado, porque no solo una disciplina resuelve toda la situación del paciente, siempre se necesitan más disciplinas. Así que bueno, creo que eso, compromiso, respeto, ética y responsabilidad ante todo, tanto del instructor como del alumno frente a una persona que también nosotros podemos estar en ese lugar. O sea, todos nos hemos hecho atender en un lugar público, y hemos tenido algún que otro residente dando vuelta y ha metido alguna mano también, así que creo que uno no debe sentarse siempre desde el lado del poder y desde la soberbia, ¿no? Somos todos candidatos a ser pacientes siempre. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Cuando Luisa nos compartió el tema del paciente como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, me pasó como a mis compañeras, como que me empezó a correr energía en el cuerpo, porque es un tema fuerte, donde uno, si bien lo hace cotidianamente, una cosa es hacerlo y vivirlo, y otro transmitirlo y exponerlo. Entonces, bueno, me propuse como andar 2 o 3 semanas con mi lluvia de ideas para ir viendo cómo podía hacer una síntesis para compartirlas con ustedes. Entonces yo me imaginé un escenario, ¿sí?, con una mirada más bien sistémica. Si hay psicólogos acá, ¿no es cierto? Esa fue mi parada, miré la situación desde afuera. Entonces vi un escenario con 2 partes, un escenario pedagógico y un escenario asistencial, con 3 protagonistas del mismo tenor, ¿sí? Ninguno mejor que el otro, el paciente, el alumno y el docente, que a la vez es docente y profesional. Entonces en ese escenario había 2 demandas, ¿no? Hay 2 demandas, una es asistencial y la otra es educativa. Entonces digo, bueno, acá el que queda al medio timoneando la situación es el docente profesional. Entonces, ¿qué pasaba en esa relación vincular del paciente? ¿Qué es lo que pasa en ese vínculo del paciente y del profesional? Entonces, ahí digo, uno, como decía acá mis compañeras, el paciente viene vulnerado, viene a buscar una respuesta, viene con una dolencia en búsqueda de una solución, de una alternativa, de mejorar su calidad de vida, como decía acá mi compañera. O sea, y esa persona viene buscando confianza, y el profesional lo que le tiene que dar es conciencia, ¿sí? Entonces, como que me quedé con esas 2 palabras. Uno viene buscando confianza y no lo tengo que perder de vista en este escenario del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el que tiene el conocimiento, ¿no es cierto?, es el profesional. Entonces tiene que ser sumamente consciente en su proceder para poder satisfacer esa demanda. Y en el vínculo con el alumno, el docente, la demanda es educativa,
¿cierto? Entonces lo que precisa es un preacuerdo para mí, ¿no? Un pacto donde la consigna esté clara, donde la metodología nos ayuda a sistematizar la escena clínica. Entonces, si nosotros tenemos contemplado ciertos pasos, seguramente vamos a estar un poquito más cuidados de cometer un error, ¿sí? Entonces, si hay un espacio, por ejemplo, para una anamnesis, si hay un espacio para una entrevista, si hay un espacio para implementar pruebas o procedimientos. Entonces, en cuanto a relación al alumno, tiene que haber ese preacuerdo para que la situación de paciente in situ sea lo más controlada posible, para que tengamos menos margen de error. Y bueno, después de eso dije, bueno, a ver, ¿y ahora cómo entramos en cada uno de ellos? Entonces, como estamos acá en el plan de formación docente, voy a contarles un poquito primero en qué eje veo, ¿no es cierto?, creo que estamos actuando el docente y el profesional, que sería en el eje pedagógico. Entonces, y digo eje porque a mí me da la sensación de movimiento, ¿sí? Porque uno no sabe en esa situación pedagógica si yo voy a estar con un niño, voy a estar con un adulto, voy a estar en un hospital, voy a estar en un consultorio, voy a estar en una charla de medicina comunitaria, ¿sí? O sea, los escenarios pueden ser variados, un aula, una sala de emergencia, un consultorio. Entonces, por eso busqué la noción de eje, ¿no?, de movilidad, pero siempre parados de lo pedagógico. Entonces digo, bueno, el docente como instructor va a tener que diagramar cuál es la estrategia. Y como estamos frente a una persona, esa estrategia puede ser, digamos, la resolución de problemas. Yo podría implementar pedagógicamente una resolución de problemas, en donde el tiempo y la reflexión que el alumno pueda hacer es lo que nos va a dar como resultado, ¿no es cierto?, ese aporte en la enseñanza, proceso, aprendizaje. ¿Qué otros recursos puedo usar yo? Puedo usar el paciente en sí mismo, puedo hacer una filmación, puedo usar fotos, puedo usar videos, puedo usar estudios. Y eso llevarlo a cabo ya sea a través de una presentación de caso, mediante cámaras Gesell o mediante sistemas estandarizados, si se tratara de un contenido que permite, ¿sí?, una cierta estandarización. Y por otro lado, el tema de la decisión. El docente constantemente toma decisiones frente al alumno y frente al paciente. Entonces, en estas decisiones lo que no había que perder de vista era en qué aspecto, ¿sí?, voy a estar parado. Y los tres tengo que contemplar, que es los contenidos teóricos, procedimentales y actitudinales. ¿Sí? Entonces, como que no se podía escapar nada, el docente tiene que estar atento a esos tres aspectos. Por otro lado, me fui al eje del paciente. Como bien acá habló María Cristina, en cuanto a la bioética. Teníamos que entrar ahí, no podíamos dejar de lado la bioética tratándose de una persona más vulnerada y acompañado de dos más. O sea, no había forma de zafar, ¿no? de la bioética. Volviendo al alumno, en el eje de sus competencias, él tiene que saber y yo tengo que saber, ¿no es cierto?, como docente en este preacuerdo, cuáles son sus conocimientos. Y sus conocimientos implican los conocimientos teóricos, la experiencia, que puede ser personal, ¿sí?, o en cuanto al tema que se va a tratar, y otra cosa que a mí siempre me gusta decirle a los alumnos es el sentido común. No perdamos el sentido común, porque si nos embriagamos en el cientificismo, perdemos el sentido común y el paciente a veces no le sirve una recomendación o un aporte que le podamos hacer porque nosotros perdimos el sentido común. Entonces, bueno, ese ingrediente a mí me parece siempre alentador cuando estoy frente a un alumno, decir, no pierdas de vista dónde estás, mirá todo, ¿sí? Otro es esto de que hablaba también acá mi compañera que es nesióloga, ¿en qué momento estoy haciendo la práctica, ¿sí?, del paciente como recurso? ¿Estoy en una instancia diagnóstica o estoy en una instancia de terapéutica?
¿sí? En el caso de nosotros, nuestra terapéutica no implica una determinada medicación, implica una serie de actividades y un seguimiento que a lo mejor hoy es una y la semana que viene la decisión es otra, ¿sí? Entonces el seguimiento que tengo que hacer en eso es diferente de un instructor, porque no hay un formato cerrado, va acorde al proceso de rehabilitación del paciente. Y además, esto del alumno me parecía importantísimo, que también mis compañeros lo dijeron, es la autoevaluación, ¿sí? Que el alumno pueda autoevaluarse, saber sus limitaciones y fortalezas, para saber si está preparado o no a enfrentarse con determinados pacientes o determinadas situaciones o determinadas entidades patológicas. Entonces, esa conciencia me parece que ayuda un montón del alumno, ¿no? Saber dónde está parado él y cuál es su tránsito también en la experiencia. Porque el alumno, que muchas veces sabe que viene con muchas notas, está con la emoción de la soberbia, entonces no aporta en lo actitudinal. Y después tenemos el otro, que el que sabe o tiene sus conocimientos así prendidos con un alfiler, ¿no es cierto?, que también entramos en lo de la responsabilidad y que tampoco quiere un alumno que se frustre. Entonces, si él sabe cuánto sabe de eso, si él es consciente, entonces va a poder, ¿no es cierto?, poner su objetivo acorde a su conocimiento. Me parece eso como es muy importante ponérselo, dónde estás parado, qué sabes, mañana vamos a ver tal tema. Entonces, si no lo sabes, estudialo, ¿sí? A nosotros en la práctica nos ha servido muchas veces agrupar pacientes por entidades, ¿no? Los pacientes, en el caso nuestro, los pacientes de audición, los pacientes de voz. Entonces el alumno viene ese día, por decir, con esos contenidos teóricos más frescos, ¿no? Porque hoy vamos a ver determinados procedimientos. Entonces por ahí eso ayuda en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para ir terminando, ya concluyendo, a mí me parece, digamos, que esto de las demandas, ¿sí? El juego de las demandas, demanda educativa y demanda asistencial, cómo le testimoniamos entre los tres, paciente, docente y alumno. Entonces fundamental el consenso y la transparencia, ¿sí? Él es alumno, yo soy instructor, vos tenés la dolencia, a ver cómo hacemos, ¿sí? El consenso me parece fundamental. Y cuidar a nuestro paciente con todo respeto, con todas las leyes, ¿sí? Las leyes del mundo, porque es nuestro libro supremo. Sin paciente no hay clínica. Entonces, el más cuidado de esta situación, ¿no?, tiene que ser el paciente. Y al alumno constantemente alentarlo a la observación permanente. Porque mediante la observación de esa situación, de esa escena que yo les planteaba al comienzo, él va a conformar su identidad profesional. Y la va a conformar, como decían acá mis compañeras, mirando al otro que sabe más, ¿sí? O que tiene más experiencia, que tiene más años, ¿sí? Y de ahí dilucidando qué es mejor, qué no, qué decisión fue oportuna, qué decisión fue errónea. Entonces creo que ahí se construye, ¿no?, la identidad de cada una de nuestras disciplinas, que acá debe haber de todos, nutricionistas, médicos, ¿sí? Y bueno, eso es lo que yo hice en mi síntesis para compartirles hoy. Muchas gracias, Mónica. Como hemos visto, las experiencias son múltiples, las perspectivas son variadas, pero la intención ha sido que este panel pueda llegar a ustedes enriqueciendo esta mirada y esta problemática tan sentida en el área de la salud con respecto al uso, al tratamiento del paciente en cada área. Muchas gracias.